así como está el pueblo de Venezuela sometido, esclavizado, con una tarjeta que llaman tarjeta de la patria, mal llamada tarjeta de la patria, y una caja de comida. Y los beneficios y los derechos de los venezolanos también son utilizados para someter a la ciudadanía, a la colectividad. Entonces, hay que hacer un llamado a la Fuerza Armada Nacional a que ellos recuperen la dignidad y la honorabilidad del ejército, de la armada, de la aviación, que recuperen la honorabilidad y se apeguen a la Constitución y a la ley, que ellos están obligados a servir a la patria, están obligados a servir a defender la integridad de la nación, no a defender un partido y defender un gobierno que está demostrado que es un gobierno delincuencial, un gobierno tirano, un gobierno que ha perseguido a todos los venezolanos y lo que quiere es exterminarlos. Quien no se someta a la voluntad del gobierno es perseguido y es obligado a salir. Por eso es que tenemos casi 4 millones de venezolanos esparcidos por todo el planeta, muchos en condiciones precarias, producto de la persecución que tiene el gobierno de Venezuela. Entonces, el llamado que tenemos que hacer a la Fuerza Armada es un llamado a respetar la Constitución y que si ellos toman acciones que pueden ser históricas de cumplir la Constitución y la ley, una vez ordenada la captura de Nicolás Maduro, ellos de ejecutarla se llenarán de glorias, van a ser premiados por la historia, reconocidos por la historia y no van a ser perseguidos, sino que por el contrario, ellos van a ser los protagonistas de la reconstrucción del país y la reconstrucción de la nueva Venezuela y de la nueva Fuerza Armada llena de honores, de glorias y sobre todo con hombres honorables, justos, transparentes y que en su corazón se albergue el deseo de defender la patria, de defender a los venezolanos, de defender la integridad de la República y sobre todo defender la democracia y el Estado de Derecho. Y ustedes, periodistas, mi pedido es igual, ayúdennos en esta tarea. Es una tarea difícil, pero no imposible. Estamos encaminados hacia la recuperación no solo de la libertad y la democracia, sino la esperanza que se ha perdido en Venezuela, recuperar la alegría, recuperar la solidaridad que tenía nuestro pueblo. Lamentablemente, hasta eso lo hemos perdido. Entonces, no les pido más que la comprensión y el deseo de que ustedes también son parte de lo que vive Venezuela, porque en un continente cualquier cosa que afecte a uno de los países permea inmediatamente al resto. Contamos con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, le cedo la palabra al expresidente Quiroga, representante de Iniciativa Democrática de España y las Américas y de sus 30 colegas que lo acompañan en este esfuerzo. Muchas gracias, Asdrúbal. Muy buenas tardes. Empiezo agradeciendo a la Sociedad Interamericana de Prensa por esta invitación. Es un privilegio estar acá en el baluarte y bastión de la democracia, que es la prensa libre. No es un concepto nuevo. Thomas Jefferson decía que si le daban a escoger entre instituciones democráticas y prensa libre, prefería prensa libre con las cuales podía construir instituciones democráticas antes que instituciones democráticas sin prensa libre porque se quedaba sin ninguna de las dos. Ese concepto es algo enrevesado. La expresidenta de Brasil lo dijo de forma más clara, no sé si lo seguirá pensando, pero lo dijo. Dijo, prefiero el ruido de la prensa libre al silencio de la dictadura o al amordazamiento de los narcoterroristas, como trágicamente hemos visto acá en la frontera. Prensa libre es democracia y el mejor homenaje a esos 3 ecuatorianos que ustedes y todos pueden hacer es seguir informando, seguir investigando, seguir criticando y seguir defendiendo cualquier agresión a la prensa como la que ha sufrido ayer Miguel Enrique Otero, una vez más blanco de los abusos de estos colectivos y este gobierno tiránico. Las tiranías y el narcoterrorismo florecen de noche, cuando no hay investigación, cuando no hay prensa libre
y ustedes son determinantes para ello. Quisiera hablar de Venezuela inscrito en un año crítico. Yo sé que todos los años son siempre los más importantes, pero cada 12 años hay algo que se habla mucho en el mundo anglosajón, ¿no? La competencia del tejido capilar del de Corea del Norte con el de Estados Unidos y los misiles balísticos intercontinentales y qué puede pasar. Yo vivo en América Latina y los ICBMs que dicen, a mí me preocupa que cada 12 años coincide ICBM y el evento internacional más grande de la historia, Mundial de Fútbol. Felicidades Colombia, que les vaya bien. Las potencias Holanda, Italia, Bolivia, hemos escogido no ir este año. Les dejamos nuestra representación a Radamel y a James. Va a haber un mundial, pero cada 12 años también hay elecciones en Colombia, Brasil, México, CBM. Más de la mitad de América Latina, más de en población, más de 2/3 de la economía. Y cada cierto número de décadas a veces coincide también con Venezuela. Y cada nunca coincide con una transición dinástica en Cuba. Este año, además del mundial, se avecinan el 19 de abril la sucesión dinástica de la dictadura decadente cubana. Después, más adelante, 20 de mayo, la coronación fraudulenta de Venezuela para la instauración de una segunda Cuba. Luego lo de Colombia, que ustedes tienen entre 27 de mayo y junio si hay segunda vuelta. Más adelante México, después Brasil. Unos comentarios telegráficos sobre otros países para después centrarme en Venezuela. Yo lamento que Cuba hubiese quedado en el olvido. Hay una dictadura decadente, nonagenaria, gerontocrática, que está cambiando de tirano pero manteniendo el régimen y pasaban relativamente desapercibidos. Y obviamente es el país que, como dice Antonio Ledesma, el único país que se le ha pagado cuantiosas cantidades de dinero en barriles de petróleo para que invada a otro. Generalmente el que invade debe pagar. Aquí Venezuela ha pagado siderales montos de dinero para que Cuba se apropie de Venezuela. Y obviamente era de celebrar que el Grupo de Lima, que en Lima, el Grupo de Lima no invite a Maduro, pero claro, uno se pregunta, ¿y por qué está invitado Cuba? Es como en el convento de abstemios, al que está tomando un poco, no lo invitamos, y al alcohólico consuetudinario, pues que pase. Había una cierta contradicción en ello. Hay que seguir repudiando y rechazando esa dictadura decadente. En México claramente va a ser importantísimo que cualquier modificación al marco migratorio comercial con Estados Unidos, ojalá se haga realidad y se plasme antes de las elecciones para no tener efectos allá. Y quiero decirles que a veces en América Latina miramos lo de México y el muro y las deportaciones como si fuera problema ajeno. No lo es. Si vienen a deportar en Estados Unidos a mexicanos, después será salvadoreños, colombianos, bolivianos y a todos nosotros. Si cambian el acuerdo comercial de NAFTA, les quiero decir que los de Centroamérica, Colombia, Chile, Perú, son copy-paste, copiar, pegar de ese acuerdo comercial y va a tener efectos en cascada. La única anotación que dejo sobre México. Brasil va a ser importante, han escuchado ustedes a Rodrigo Janot. Créanme que se va a estudiar durante años en facultades de periodismo, de ciencias políticas o de derecho, el sistema brasileño de lucha contra la corrupción, que es básicamente un triángulo de delación, difusión, detención. Esa es la magia de lo que tienen allá. Delación premiada, con detención preventiva, con diseminación informativa. Tener jueces como brasileños y prensa como Brasil ha permitido no evitar la corrupción que existe, sino evitar la impunidad de sistemas gigantescos de corrupción que ahora están siendo penados y castigados. Para mí el personaje de la década de América Latina no es un político, ni siquiera Lionel Messi, es el juez Sergio Moro, que está cambiando estructuralmente su país. A ver, sobre Colombia, no me quiero meter en Honduras. Ustedes tienen elecciones acá, yo soy demócrata, no monárquico. Prefiero presidentes y diputados que reyes y lores, pero un duque elegido democráticamente a mí me caería bien. No, que no parezca que estoy haciendo campaña, me caería bien. Sí me preocupa lo siguiente: Maduro ha destrozado Venezuela y su última jugada económica es la criptomoneda que se llama Petro.
le va a ir mal con eso. Ojalá que no le vaya bien en Colombia con un criptocandidato, que creo que lo tiene por acá, entiendo que apellida Petro. Sobre Venezuela. Miren, Churchill en reverso aplica a Venezuela. Nunca un régimen antes en la historia con tanto tiempo, tanto poder, tanto dinero, ha destruido tanto un país y empobrecido a tanta gente para beneficio de unos pocos ladrones. Nunca. Nunca van a encontrar un caso como este. Y es una situación, como se describía acá, de combinación de debacle económica, catástrofe humanitaria, represión autoritaria, que ha llevado al país más rico de las Américas a una distopía surrealista. Estamos llegando a Mad Max, a pelear por comida y una distopía surrealista con la consumación de un régimen autoritario despótico. Algunos indicadores, debacle económica. Miren, nunca ustedes como periodistas van a encontrar una petropotencia sumida en contracción económica e hiperinflación, nunca. La economía de Maduro va a ser menos de la mitad del tamaño que la que tenía cuando él empezó, con una petropotencia y con hiperinflación desbocada, con toda serie de hechos criminales, de arbitraje del tipo de cambio, de contrabando de gasolina y demás. Son 2 décadas perdidas en medio de los mejores precios petroleros que se ha tenido en la historia por la demanda china. En Venezuela hay un término, Johnny lo conoce bien, que es raspar la olla. Pues aquí rasparon la olla, hipotecaron los cubiertos, vendieron la mesa y se llevaron todo. 18 años de ingresos petroleros despilfarrados y robados. Endeudamiento sideral. Imagínense que a alguien usted le multiplica el sueldo por 4, por 5, se gasta el dinero y llega al tope en todas las tarjetas de crédito. Eso pasó en Venezuela. Y además de eso, se quemaron las reservas del Banco Central, vendieron el oro, retiraron los DEX, derechos especiales del Fondo Monetario, hipotecaron Citgo a los rusos, la faja de Orinoco a los chinos, bonos de hambre a Goldman Sachs, y ya no tienen qué más robar. Y todo ha sido hecho para crear lo que es esta cleptocracia con su dinero mal habido depositado fuera. Debacle económica sumada a catástrofe humanitaria. ¿Cuál es la vida de una señora en Venezuela? Ir al mercado con colas interminables, una vez a la semana, de acuerdo al dígito del carnet, estás en cola, te marcan como ganado, la hiperinflación te devora los billetitos de la cartera, entras a la tienda, no hay que comprar, cuando sales te asaltan los criminales, cuando llegas a casa tienes que cocinar a leña, hay apagones, a los vecinos se le muere su hijo de malaria, de difteria, de sarampión, los entierran en féretros de cartón en Venezuela. Y la pobreza, en una petropotencia, Maduro ha duplicado la pobreza, triplicado la pobreza extrema. Y hay la combinación de un éxodo masivo de refugiados, más grande que el de Siria, y los que se quedan adentro sumidos en una condición devastadora y sujetos al chantaje del hambre, que es el último instrumento político que le queda al régimen. ¿Se acuerdan las misiones vivienda, todas las maravillas que anunciaban? Se acabaron. El único programa que subsiste es el de la Bolsa CLAP, con el carnet de la patria y el chantaje del hambre a cambio de que votes por el régimen. Y ni siquiera para eso tienen forma de financiar. Con esa debacle económica, catástrofe humanitaria, represión autoritaria, nómbrenlo, han sido perseguidos o exiliados. Jueces, periodistas, diputados, gobernadores, alcaldes, como se ha dicho acá, cualquier persona con un mínimo de viabilidad política, nacional, regional, local, está siendo perseguido, exiliado o reprimido. Y hemos visto la ejecución sumaria de un policía que si no fuera por Instagram, YouTube, ni nos hubiéramos enterado de lo que hicieron. Ese es el régimen de Venezuela. Y el 20 de mayo, ¿qué viene? La conclusión del golpe en cámara lenta desarrollado a lo largo de los últimos 3 años. El primer paso, cuando Johnny y todos, yo estaba allá, ganamos 2/3 del Congreso. Con 2/3 del Congreso, mayoría calificada, se puede hasta cambiar el sexo de los ángeles. Es un poder muy grande. Pues, ¿qué hicieron? Coparon la justicia y castraron el Congreso. Con los jueces no le permitieron legislar, fiscalizar, designar, apropiar recursos. Castraron el Congreso. Segundo paso, cancelar el revocatorio.
Tercer paso, instalar lo que María Corina dice, la Asamblea Nacional Constituyente, prefiero llamarle la Asamblea Narco-Cubana, un soviet contemporáneo con reglas distorsionadas, sin voto universal, que es de donde han venido todas las elecciones regionales, municipales y la del 20 de mayo, que son absolutamente fraudulentas. Bajo ese diagnóstico, ¿qué se puede hacer? Cierro con qué deberíamos hacer y es... lo hemos puesto en un documento que hemos presentado en la cumbre de Lima, un grupo de varios expresidentes, el sindicato de expresidentes, que se llama Iniciativa Democrática de España y las Américas. Lo hemos presentado en la cumbre de Lima y ¿qué elementos tiene? Como era en Perú, aquí Asdrúbal sabe, inventamos un pequeño acrónimo rápidamente. Como era en Perú, no era Pisco Sour, pero era Pisco con doble I, porque lo que dijo Ledesma, Pisco Dem. P, petróleo, I, incautaciones, I, intervención humanitaria, S, sanciones, C, Corte Penal Internacional, O, OEA, la Carta Democrática, D, diplomáticas, relaciones diplomáticas, E, expulsiones, M, migración. De ese menú, básicamente para no marearlos con el acrónimo, las tres vertientes son: en este momento, camino al 20 de mayo y hacia adelante, hay que poner toda la carne al asador en cuanto a presiones al régimen. En la parte de sanciones, incautaciones y expulsiones. Mire, todos saben dónde estos ladrones, sus familiares y testaferros tienen casas, tienen cuentas. Es hora de aplicar las sanciones, de incautar los bienes, de expulsarlos como se hace con la familia de Obiang o estos africanos. Y junto con eso, el que un Estado remita y haga suya la acusación por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Ese paquete, sanciones, incautaciones, expulsiones, Corte Penal Internacional, es la parte persecutoria a los ladrones del régimen. Segunda, la parte de la presión diplomática. La OEA, la Carta Democrática, nos faltaron 2 votos, hay que volver a la carga para aplicarla. El tema de relaciones diplomáticas, muchos dicen que no van a reconocer la elección. Estamos en Medellín, si hubiéramos estado hace 30 y pico años con Asdrúbal Aguiar y don Pablo Escobar hubiera dicho el 20 de mayo voy a matar a Asdrúbal Aguiar, y yo no me consideraría un buen amigo si le diría a Asdrúbal, no te preocupes que el 21 de mayo lo denuncio a la policía. No, hagamos algo ahora. Si se va a hacer retiro de embajadores, hagámoslo ahora, la aplicación de la Carta Democrática ahora. Hay un tema que es mitológico, el tema del petróleo y las sanciones. Permítame decirles que Maduro le ha embargado el petróleo al pueblo venezolano y lo usa para que se lo roben, no le llega a la gente. Es hora de contemplar medidas como que los recursos del petróleo se pongan en un fondo en fideicomiso y se desembolsen en comida y medicina bajo autorización del legislativo para que lleguen a la gente que necesita y que no engorden cuentas de Andorra. Entonces, con la parte de sanciones, incautaciones, expulsiones, Corte Penal, estos otros módulos diplomáticos de presión, una segunda vertiente, y la tercera, la parte migratoria humanitaria. Si un país necesita una suerte de lo que los gringos hicieron del TPS, la protección temporal, es Venezuela en todo el mundo. Y es justicia porque es reciprocidad. Nos recibieron a todos, como dijo Johnny. Nos recibieron a bolivianos, chilenos, argentinos. Y ahora están saliendo a todos los lugares. Perú ha dado un trato ejemplar en acogerlos, darles refugio, reconocerles al niño, si está en 8º curso, que siga 9º, un paquete migratorio, porque ojo, Colombia sola no va a poder acoger todo este éxodo masivo de gente que está saliendo. Esto requiere un paquete internacional para ayudar a los que se están yendo, pero así con lo migratorio debe venir lo humanitario, ayudar a los que se están quedando. Y tiene que ser Colombia el que ejerza ese liderazgo de buscar llevar comida y medicina con la intervención humanitaria. Esperar que Maduro pida, hay que entender que no lo va a hacer nunca, porque su negocio es el hambre y el chantaje del hambre para fines electorales, pero tiene que haber ese paquete más en la parte humanitaria. Yo concluyo con un reconocimiento, un pedido y un homenaje. Un reconocimiento aquí en Colombia por justicia. Ese trabajo que hemos hecho con este sindicato ha sido en gran medida impulsado por el liderazgo de Andrés Pastrana, y reconozco en justicia el gran papel que él ha jugado en esto hace mucho tiempo. Tenemos el honor de haber sido declarados no gratos por Maduro, deportados de Cuba, ser campeón mundial más, y con eso ya tenemos todas las medallas
que uno pueda tener. Un pedido a Colombia. Yo entiendo que están en elecciones, pero créanme que el 7 de agosto está muy lejos, muy tarde, y la situación en Venezuela puede ser terminal. Ojalá se pueda crear un consenso mínimo, sé que estamos en campaña, para respaldar al invitado que va a venir a clausurar, para que tome la batuta del liderazgo internacional, está muy activo, para hacer todos estos temas que estamos hablando. Que Colombia levante la mano y diga, remito a Maduro a la Corte Penal Internacional, lo acuso. Créanme que eso lo dejaría temblando, porque tiene que saber ese señor que le espera una hamaca caliente en Cuba o una celda fría en La Haya. Y eso se requiere liderazgo de estados. El tema de la ayuda humanitaria y migratoria tiene que ser liderizada por Colombia. Y el tiempo apremia. Esperar. Iván Duque dijo que iba a referir a Maduro a la Corte Penal Internacional. A mí lo que me temo es que con las semanas que tarda hasta que llegue nuevo gobierno puede ser tarde. Y el presidente Santos tiene una enorme responsabilidad, que yo sé que fue elegido para ser presidente de Colombia, pero son vecinos, para liderizar la actividad de la comunidad internacional en estos frentes que estoy señalando. Lo último, mi homenaje, miren, en Venezuela he conocido gente maravillosa, luchadora, empeñosa, mujeres admirables, las esposas de los presos, Lilian, Mitzi, Patricia, que luchan todo el tiempo. Y en medio de eso, el 15 de julio del año pasado estábamos allá, escuchábamos a las madres de estos jóvenes libertadores que marcharon y que fueron asesinados. Todos te conmueven. A mí particularmente me tocó el corazón Sugeimar, la mamá de Neomar Lander, un chico de 17 años, tenía que haber salido bachiller recién. Iba con el casco, con la máscara antigás, un guante como Michael Jackson, para devolver las bombas lacrimógenas y abrir camino a los ciudadanos que venían marchando. Flor en la otra para entregar a sus represores. Pues le descerrajaron una bomba lacrimógena a quemarropa, y cuando uno escucha, aquí fácil decirlo, cuando uno escucha a Sugeimar sentado delante de uno contar esto, uno siente que la bomba le explota a uno en el pecho, que le derrite el corazón, vienen las lágrimas.